En estas últimas horas nosotros pudimos dialogar profundamente, tranquilamente, con el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer. Lo escuchamos a continuación. Presten atención. Héctor, vivimos un contexto muy particular, complejo, difícil, que se suma al arrastre de 4 años también durísimos para los trabajadores, no solo en Argentina, sino también a nivel internacional. Uno se pregunta si esto puede, de alguna manera, romper algunos paradigmas sociales, culturales y políticos, y también cómo posiciona al sindicalismo en Argentina en función de lo que estamos apreciando en términos del ámbito del trabajo. A ver, esto es algo inédito. Ninguna generación con vida hoy ha vivido algo de esta dimensión. El mundo a través de la historia ha pasado un montón de pandemias sin que la ciencia tenga el desarrollo que tiene hoy, ¿no? Si no hubiera sido por el desarrollo de la ciencia, hoy tendríamos cientos de millones de casos fatales. Con respecto a cómo veo los cambios, están bastante inciertos los cambios, digamos, ¿no? Acá hay dos miradas o hay dos posibilidades. Una que tenga que ver con la salida que llaman de mercado, que terminaría generando mayor concentración económica, donde los que más espalda tienen terminen fagocitando a todos los entornos con menos resto, o otra salida, que es a la que aspiramos nosotros, a la de un acuerdo social con un gran paraguas político, con una perspectiva hacia una nueva normalidad. ¿Qué es una nueva normalidad? Bueno, una nueva normalidad a la que uno puede aspirar es achicar la fragmentación social que existe en el mundo, a nivel hemisférico, a nivel regional y a nivel intrapaíses, ¿no? Este achicamiento, digamos, se tiene que dar por una mayor presencia del Estado en los términos de volver a recuperar los grandes paraguas de seguridad social que existieron en nuestro país y en la Europa de la posguerra, sobre todo, ¿no? Existieron en muchos lugares del mundo, pero sobre todo en estos dos, tanto en la región europea como en nuestro país, algo que no se dio mucho en el resto de la región latinoamericana y mucho menos en el norte, salvo Canadá. Pero esta mirada, no cabe duda de que es la que pretendemos, pero vuelvo a repetirte, nada de esto está garantizado que tenga el curso que uno pretende que tenga la historia, sino que habrá que ver de qué manera podemos influir todos en conjunto a generar esto. Con respecto al movimiento obrero, es muy claro, ¿no? Las preocupaciones son varias, de coyuntura, de tránsito de la pandemia y, por supuesto, la preocupación mayor, entendiendo que esto en algún momento se supera, es ver cómo generamos las condiciones de despegue naturales por un lado y por el otro lado acompasadas con instrumentos que posee el Estado y esfuerzos compartidos para potenciar un desarrollo que, vuelvo a repetir, achique estas cuestiones tan difíciles de asimilar por parte de los argentinos, que son la gran fragmentación social que tenemos y las diferencias impúdicas que existen en las sociedades, ¿no? Nosotros vivimos
en un continente que no es el más pobre, pero es muchísimo más desigual que el resto, ¿no? Y en la Argentina eso no sucede tanto porque por la Argentina también pasa el peronismo en los últimos 100 años, ¿no? Ha pasado el peronismo y ha dejado bases muy concretas de políticas sociales y demás que permiten amortiguar todas estas fluctuaciones bruscas que tiene la economía, ¿no? ¿Es posible, escuchándolo entonces, pensar que podemos recuperar el sentido de la comunidad organizada? Bueno, este siempre es el objetivo común. La comunidad organizada tenía que ver con garantizar roles, generando derechos y obligaciones, no en los términos estrictos de un plexo normativo, de una ley, sino en los términos de convivencia natural y solidarios de los que habitan una tierra, ¿no? Digamos, partiendo de las cuestiones básicas de una sociedad. Y por supuesto eso siempre tiene que tener la mirada rectora del Estado. Por eso, digamos, no es indiferente cuando se discute el Estado. ¿Qué Estado queremos? ¿No? Cuando aquellos que vienen con una bandera y te dicen, bueno, tenemos un Estado grande, digamos, la magnitud del Estado no es ni por el costo que tiene sostener ese Estado, ni por la cantidad de empleados, ni si tiene empresas o no tiene empresas. La magnitud del Estado que estamos hablando y que tiene que ver con la comunidad organizada, tiene que ver con el rol y la eficiencia que tiene en la ejecución de ese rol del Estado, ¿no? Así que esto es lo que uno aspira, y por suerte volvemos a tener en los momentos críticos de transformaciones del mundo un gobierno peronista, ¿no? Digamos, esto pasó a mediados del siglo pasado, donde se terminaba la guerra, donde aparecían nuevos esquemas de relacionamiento a nivel internacional y aparecían nuevos paradigmas y se intentaba elaborar un nuevo contrato social. En Argentina existió el peronismo y el peronismo pudo transformar muchas de las penurias que generó la guerra y que se avanzaban sobre las regiones de la posguerra en algo virtuoso. Esperemos que esto, que acelera los tiempos sociales y políticos y económicos, también nos permita ir en ese sentido, ¿no? En tal perspectiva, es un gesto de esperanza entonces que el presidente Alberto Fernández, al comienzo ya de su gestión, que parece, por esto que estamos viviendo, que hace mucho que está, pero hace apenas 6 meses, haya elegido como interlocutor válido a los trabajadores, a los movimientos sociales, marca un cambio de época y un signo distinto de la perspectiva ideológica del gobierno, ¿no? Sí, sienta en la mesa a los sectores empresariales que también tienen las máquinas atadas y amuradas al piso, ¿no? Digamos que este es el otro gran cambio, digamos. Cuando uno dice hablar de interlocutores sociales, uno habla con el movimiento obrero, habla con los movimientos sociales, y cuando vos ves el empresariado decís, ¿quién es el que genera riqueza, el que da valor agregado? Y el que tiene la inversión hundida acá, ese es el que vos tenés que sentar, porque si no lo otro es lo que fluctúa al ritmo de lo digital, ¿no? El dinero va y viene de una punta a la otra del mundo con solo apretar una tecla. Así que eso también se da. Y por supuesto es un cambio a lo que veníamos, ¿no? Lo que veníamos era un camino hacia la chilena,
donde no solo hay una economía de mercado, sino que la mirada social es también una mirada social de mercado, ¿no? Es decir, bueno, en la sociedad vos ocupás el lugar de la oferta y la demanda, ¿no? Digamos, este mercado capitalista a ultranzas, vos lo podés frenar o no frenar con medidas y con instrumentos del propio Estado en materia económica. Ahora, cuando eso lo llevas a lo social, no tenés retorno y pasa lo que pasa en Chile, ¿no? No hay educación, la educación es carísima, las desigualdades son absolutas, no hay interlocución social, está todo en un aquelarre que hasta que el pueblo se hartó y empezó a tener un cuadro de movilización permanente, ¿no? Vicentín, ¿es la síntesis de esta perspectiva que está señalando? ¿Cómo? ¿Se puede tomar a Vicentín como la síntesis de esta perspectiva del capitalismo que está señalando? No, lo de Vicentín es otra cosa. Lo de Vicentín está cruzado por sospechas de todo tipo y está cruzado también por un montón de productores que tienen créditos y que no saben si los van a cobrar, con las perspectivas financieras que tiene la empresa, con activos o no, con pasivos, mejor dicho, totalmente dolarizados y sin capacidad de repago, en un tema tan estratégico para la Argentina como es el comercio exterior agropecuario, ¿no? Donde hay 5 actores y uno está en serio riesgo, y donde todo lo que cubrió o todo el manto de sospechas que existe, me parece que amerita que el Estado tome una decisión, primero en términos de estrategia social, económica y regional, ¿no? De decir, che, esto tiene que seguir funcionando. Y después una estrategia en términos políticos, geopolíticos, llamémosle así, de comprender que algo de esta magnitud no puede caer en producto de su decadencia, caer en manos de quienes generen desde una posición cuasi dominante del biodiesel y del comercio exterior y del comercio de granos, etcétera, ¿no? Un marco especulativo, porque en el marco especulativo ese va la realidad de un pedazo de la Argentina que es la que se sostiene con el sistema agropecuario, ¿no? Con la producción agropecuaria, mejor dicho. Hay también en este campo, a partir de lo que implica esta pandemia, nuevos emergentes que ya estaban pero que van acelerando procesos, como bien lo señaló usted a lo largo de esta entrevista, y que tiene que ver con la explosión del trabajo digital, en realidad de esta nueva industria de la tecnología. ¿Esto obliga al movimiento obrero a repensar estrategias en torno a lo que es el futuro del trabajo que comienza a instalarse ya en la Argentina? Sí, por supuesto, digamos, la mirada del movimiento obrero siempre tiene que ir 20 años adelante. Nosotros no podemos construir ni instituciones ni organizaciones que tengan una mirada para los próximos 2 o 3 años, ¿no? Uno siempre tiene que tener una mirada de acá a 30 años, ¿no? Para hacer sólido el sistema. Y en esta mirada hay que involucrarse en lo digital, en la robótica, en todo lo que venga en términos tecnológicos y científicos que vayan modificando las modalidades laborales, ¿no? No con esto generando nuevas actividades que después vayan por un nicho de la precarización laboral. Este es el tema fundamental que hay que tener, ¿no? La diferenciación entre las nuevas modalidades de trabajo
y no que esas modalidades terminan generando nuevas actividades que sean desplazadas como actividad del contexto y de la línea de lo que es la relación laboral propiamente dicha, que está establecida en la ley de contrato de trabajo, ¿no? Héctor, ¿se necesita también un cambio cultural en la sociedad argentina, por ejemplo, para poner en valor el presente y la historia del movimiento obrero? Porque la CGT ha sido blanco de muchas críticas en los últimos tiempos y a veces la mayoría totalmente injustificadas en función de exigirle a la CGT algo que no se le exigía al campo político, por ejemplo, teniendo en cuenta que la mayoría de las decisiones en el país no pasan por los sindicatos sino por la política. Bueno, pero eso tiene una realidad, ¿no? Digamos, mucho de esto está provocado, mucho de esto está construido artificialmente, porque la CGT, el movimiento obrero en su conjunto, cuestiona y es una cosa crítica permanente del presente, buscando mejoras y mayor equidad, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, es la contracara de aquellos que quieren mayor acumulación y quieren consolidar otras políticas de acumulación que el movimiento obrero intenta equilibrar. Esto por un lado. Por el otro lado, la gente en un determinado momento, la democracia genera que vos tengas una mirada de expectativa y de esperanza cada vez que votás, ¿no? Sobre todo cuando votás presidente y vicepresidente. En ese momento vos tenés expectativas, las expectativas tienen un tiempo de vida, a veces se sostienen con un relato más o menos que lleva no te digo a las mayorías, pero sí a sectores importantes de la sociedad a acompañarlos. Y llega un punto que esa esperanza y esas perspectivas y esas posibilidades de mirar hacia adelante con alguna credibilidad se empiezan a desvanecer. Y ahí es donde la política no puede generar la contención social ni la contención de expresión de cada individuo. Entonces, en el único que recae todas las responsabilidades es en el movimiento obrero. Y la CGT, como ejemplo de ese movimiento obrero, o como cabeza de ese movimiento obrero, queda como el único interlocutor social de toda esa demanda de desazón que genera la política, y sobre todo en el tiempo de Macri, ¿no? Digamos, no sé, el peronismo en la última etapa tenía mayoría en las dos cámaras, pero no podía construir política porque estaba dividido o por lo que fuera, pero no tenía posibilidad de generar políticas desde el Parlamento. Entonces, bueno, la gente que decía, bueno, che, el peronismo no lo puede resolver. El macrismo lo había defraudado totalmente, entonces aparecía como única interlocución social en ese debate la Confederación General de Trabajo. Y ahí aparecían las miradas, ¿no? Aparecía la mirada que te decía, che, hay que ir por todo, hay que hacer un debate de gobierno anterior, etcétera, etcétera, y que te decían que, bueno, la verdad que este gobierno lo acompaña un pedazo de la sociedad y va a durar 8 años, ¿no? Te hablo por el gobierno anterior. Sí, sí. Entonces, viste, vos tenías que ir llevando el equilibrio, sobrevivir al macrismo sin que te saquen los convenios colectivos de trabajo, sin que te modifiquen las leyes laborales, sin que te destruyan los sindicatos, sin que te destruyan las obras sociales y demás, y encima ir y decirle, che, la solución es política, hay que unir al peronismo, hay que buscar la forma de que los intolerantes
no sean los protagonistas, porque esto de que hay traidores de un lado o hay traidores del otro, lo único que nos lleva permanentemente es al fracaso. Bueno, con el diario del lunes teníamos razón. Y después sucede lo que sucede siempre, ¿no? Es muy distinto ser un libre pensador a tener la responsabilidad de representar a todo el colectivo de trabajadores y tomar las decisiones siempre en defensa y en mirada de lo colectivo. Entonces, esas decisiones, no son los sueños ni los deseos finales que uno tiene muchas veces, claro, pero es lo mejor que se puede hacer, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque a mí me gustaría tener pleno empleo, tener salarios dignos, vivienda digna, condiciones de trabajo dignas, educación digna, salud digna, etcétera, etcétera. Y tenemos un mapa social donde hoy cerca de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Entonces, digamos, las etapas de tropiezos de políticas sociales y económicas en nuestro país son muy grandes. Entonces, creo que volviendo al principio, la pandemia nos va a poder dar esa posibilidad de rediscutir un proceso transformador, revolucionario, que cambie esa realidad social, ¿no? Que genere las condiciones para un mayor equilibrio social y que se desarrolle en conjunto nuestro país, ¿no? Digamos, que no haya un desarrollo desagregado, sino que el desarrollo sea colectivo. Héctor, para finalizar, el peronismo fue pasado, es presente y uno estima también que es futuro. ¿Comparte esa idea? El peronismo siempre es futuro y es un ejemplo hacia atrás, cuando uno mira hacia atrás, del país que podemos tener los argentinos. Le agradecemos esta charla con Palabra Sindical, ha sido